No obstante las constantes manifestaciones de personal médico por falta de equipo, el Instituto Mexicano del Seguro Social insiste que constantemente están resurtiendo de equipo médico a los hospitales. Uno de ellos, en el Valle de México, para atender casos de COVID-19, es el Hospital General de Zona número 32. Está en Villacuapa. El edificio resultó muy dañado por el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Se iba a inaugurar en los próximos meses, pero se adelantó y se reconvirtió en un hospital COVID que está empezando ya operaciones. Despierta hizo un recorrido en exclusiva en este hospital con el director general del IMSS, Zoe Robledo. Está ya listo todo el personal y todo el equipo para podemos ir entrando si quieren. Así funcionan todos los hospitales COVID ahorita. Veo flechitas negras y flechitas rojas y flechitas verdes. Esto es una señalización propia de nuestro instituto, en el que los colores, en este caso, si usted ve señalado al piso, hay una pintura roja, que es el área de COVID. Son el ingreso y es la ruta que marca de nuestros pacientes hacia el área donde van a ser atendidos. Es decir, la camilla la ambulancia llega por allá, paciente, y posteriormente, si el paciente viene muy inestable, muy grave y en estado crítico, pasamos al área de choque, donde ese paciente se estabiliza de su estado crítico y posteriormente le es asignada una cama. Esta área que generalmente es eso, la observación de urgencias, es la que hoy ya está habilitada con camas y con los ventiladores para los pacientes más graves que necesitan. ¿Todas las camas tienen ventiladores? Sí. Todas estas 20 camas, que son las primeras con las que vamos a empezar, se les van a sumar próximamente 16 más camas con ventilador, son las que tienen que tener absolutamente todo. Esos son los famosísimos ventiladores. Esos son los famosos ventiladores. ¿Cuánto tiempo en promedio está una persona que sale adelante en una cama con un ventilador? El promedio que se está apreciando en todo este tipo de pacientes es asistencia mecánica ventilatoria de 5 a 7 días. El tema de las pruebas, una vez que el paciente llega aquí en estado crítico, aquí mismo se le hace la prueba y se atiende como un paciente COVID a pesar de que no esté confirmado todavía con la prueba, ¿cierto? De acuerdo a los protocolos de recepción de este hospital, todos los pacientes ya deben ingresar aquí con la prueba tomada en sus unidades de referencia, en sus unidades médicas de referencia. Nosotros vamos a recepcionar todos los pacientes que nuestras unidades médicas hermanas nos pidan apoyo. El protocolo es que en cualquier hospital, todos los pacientes que son sospechosos y que cumplan con los criterios de inclusión, tienen que tener ya dentro de ello la prueba tomada. Entonces, yo soy derechohabiente del IMSS, empiezo a tener síntomas, acudo a mi clínica, en mi clínica me deberían de hacer la prueba, y el lapso podría ser hasta de 72 horas para el resultado. En esas 72 horas permanezco en mi clínica, me mandan a mi casa, o si ya es casi un hecho que sea positivo, me mandan de una vez para acá, o cómo sucede. Todo esto va de acuerdo a la evolución y el cuadro clínico. En efecto, como dice nuestro director general, si el paciente ya viene en estado crítico y acusa datos francos de dificultad respiratoria, de insuficiencia respiratoria aguda, ese paciente ingresa inmediatamente. Que eso es solamente para el registro, porque si el paciente necesita de asistencia... Exacto, y por eso está este número que se va configurando de sospechosos, confirmados, y demás, porque nosotros en cuanto llega alguien que necesita atención, pues se ingresa de inmediato. Pero ¿cómo vamos del equipo en los otros hospitales del IMSS? Nuestro trabajo más importante de los últimos, por lo menos del último mes, fue hacernos de los equipos de protección personal en todo el mundo y de los ventiladores también, porque hay un mercado saturado y hay muchas, que en cuanto baje el avión esté todo dispuesto para moverlo directamente a los almacenes y de allá a las unidades hospitalarias. Eso tiene que ocurrir en cosa de horas. Ya hemos ido cubriendo de equipo de protección personal, sobre todo para quienes van a estar en contacto con los pacientes COVID, en cerca del 90% no de las unidades. ¿Y son de buena calidad? Te lo pregunto por estas denuncias que ha habido, que incluso hasta gobernadores dijeron, no, pues esto lo voy a regresar porque se rompe. Sí. Mira, ahí yo creo que es más un tema de falta de comunicación. Cuando salía un gobernador con una bata que se veía de bajo gramaje, era una bata que se había donado por parte del SAT, porque estaba en unas bodegas de la aduana de Manzanillo, y jamás se pensó utilizar, y así venía claramente, jamás se pensó utilizar para el personal que está en contacto. Por ejemplo, nosotros esas batas las estamos utilizando para personal que está haciendo brigadeo. Nos aseguramos de que lo que entreguemos sea lo necesario. Y algo bien importante, que tenemos en todos los hospitales protocolos de capacitación. Hay personas que todo su trabajo es estar en el lugar en donde alguien
alguien se está cambiando para poderle advertir cómo lo está haciendo. Perfecto, puede seguir. Carro de paro, COVID-19. Verificación de elementos de protección personal. ¿Puede ingresar? Perfecto, puede seguir. Verificación de elementos de protección personal. ¿Puede ingresar? Perfecto, puede seguir. Y otro personal que solamente su chamba es estar en el lugar, en el cuarto, en donde se están quitando los equipos de protección personal para entonces desecharlos y por RPBI, RPBI, pues ya disponer para que no sean un foco de contagio. Doctor Cano, usted que está en contacto cercano, diario con el equipo médico, con los doctores, con las doctoras, ¿cómo están de capacitaciones? Esta contingencia nos ha llevado a tomar nuevos métodos, nuevas estrategias de emergencia ante la preparación. Recordemos que esta pandemia pues prácticamente es desde el punto de vista médico relativamente de nueva aparición. Eso nos lleva a agudizar. Cada vez estamos aprendiendo más cómo tratar a estos pacientes sobre la marcha de esto, ¿no? Si usted me permite, por ejemplo, aquí en estas áreas, usted ve las flechas, las áreas azules. A ver, el área azul, ¿para qué va? El área azul nos está señalando al personal de que va de salida. El área verde es el ingreso al área. Cuando usted termina ya su jornada o nosotros previmos 2 cambios de ropa durante la estancia de nuestro personal dentro, porque tienen que ir a comer, tienen que ir a tomar agua, ir al WC, etcétera. Prevemos 2 cambios de ropa y las líneas nos denotan claramente cuál es la dirección que debe de seguir este personal. Ya, el que va de salida. El que va de salida del área es azul. el área azul. Si usted ve aquí una puerta corrediza, son las estrategias de adaptación que hemos hecho. Aquí este personal corre el área que está aislada y pasamos a otra área que usted ve al fondo y esa se va a... Así es, se maneja como residuos peligrosos y se corre la cortina, se cierra la puerta y aquí prosigue ya su salida, ¿no? Es decir, son como exclusas, o sea, no puede estar abierta uno sin que se... Y la flecha negra, infortunadamente, pues la letalidad del padecimiento, y como bien usted lo mencionó, tiene una alta letalidad cuando el paciente está en estado crítico. Esta es la ruta que debe de seguir el cadáver hacia el mortuorio, ¿no? Como tal. Llegamos a otra área, doctor. En efecto, como les estaba mencionando hace rato, si seguimos la flecha, en esta Aquí área entró nuestro el personal viene ya a trabajo con su pijama quirúrgica, va a entrar al área de COVID, al área específica de trabajo de este tipo de pacientes. En esta área que es la CEPIS, recoge su equipo, el equipo de protección personal. Y es en esta área donde esos son tienen a los la vista uniformes, todos los equipos. los cubrebocas. Estas bolsas que están a la derecha son los N95, los KN95, que tienen, en cada bolsa tiene, son creo que 10 o 20, 10, ¿no? 10. 10. Cada una de esas bolsas tiene 10 cubrebocas. Esos son los cubrebocas que son las partes más importantes, porque son los respiradores, no son estos cubrebocas, son los respiradores que son desechables y se tienen que estar utilizando de manera Las botellitas, permanente. ¿es antibacterial o gel antibacterial? Lo de entre las mascarillas y las botellitas, Gogles. Los gogles también se tienen que desechar o se pueden Hay un proceso lavar. de reuso que se tiene. Es responsabilidad del director de cada hospital hablar y decir, oye, ya no tengo gogles, porque para que les vayan resurtiendo, ¿no? Tenemos un personaje particularmente que es un médico de salud en el trabajo en cada hospital que estamos poniendo. Aquí está el doctor Rafael. El doctor Rafael. Él es el encargado de recibir y de registrar el equipo que llegó y después de administrarlo y distribuirlo al personal. Y entonces ellos son claves aquí. Aquí está con su jefe, pero pues aproveche con sus 2 jefes. ¿Ya lo capacitaron a usted de cómo hablar, a quién buscar, a quién contactar cuando falten cosas y qué hacer cuando llegue el material? Muy bien. Llevamos un registro diario de lo que llega en el almacén y lo que se consume en el hospital. Mira, aquí están estos equipos que son estos gogles, que incluso el tema de las caretas es bien importante. Chinos también, aquí ya veo que Sí, es chino. estos son chinos. Incluso aquí estos son los que tienen la certificación de FDA, de estos ya, que es una equivalencia, son de los KN95. Y estas son las batas. Ah, sí. ¿Mexicanos son estos?
Sí, no todo es Sí, fabricado en México. Esto es lo que nadie quiere que suceda, doctor, pero usted que va a tener a lo mejor en algunos momentos que tomar estas decisiones, ahora en las próximas semanas, cuando los contagios lleguen a su máximo, repito, ojalá que no se tenga que llegar a esto, pero habrá que tomar decisiones, el famoso triage, la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, si no mal recuerdo se llama. ¿Cómo se van a tomar estas decisiones? Que además, y esto es bien importante decirlo, ha sucedido en todo el mundo. Ha habido falta de ventiladores mecánicos y se ha tenido que determinar a qué paciente se le brinda la asistencia o el equipo crítico. En efecto, como usted menciona, es un momento de verdad muy difícil para nosotros. Nosotros estamos formados para preservar la vida en cualquier circunstancia, pero llegado, hace usted uso de la palabra mágica, triage. El triage es un término francés que se refiere a la selección de pacientes. En un momento dado, nuestros pacientes son los que tenemos que ver qué hay detrás de cada paciente, cuál ha sido su evolución clínica. ¿Qué hay detrás? Me refiero a la comorbilidad existente. Si es un paciente mayor de 85 años, 70 años, hipertenso, con falla renal, con falla hepática, preservando, y al lado tenemos un joven. ¿Quién tiene más probabilidades de salir adelante de acuerdo a la fisiopatología y a la evolución clínica del padecimiento? Son decisiones, vuelvo a insistir, muy difíciles, pero llegadas las circunstancias tenemos que hacer uso de ellas. Y ahí déjame decirte algo, Daniel, porque efectivamente el personal de salud, que además yo espero de verdad que pasando la epidemia se reconozca todo lo que hoy se está viendo, porque ellos vivían situaciones límites desde antes. Pero ahí fíjate que hay que aclarar algo. El Consejo de Salubridad General es la máxima instancia de salud del país. Eso no se ha votado aún. Okay. Esto que mencionas fue una guía que publicó un comité que todavía tiene encima dos estructuras jerárquicas que son las que toman las decisiones. No ha pasado por ahí, se está en revisión y cada de los integrantes del Consejo estamos haciendo nuestros comentarios. Lo digo porque lo que acaba de decir de manera muy valiente el director de este hospital, el doctor Cano, es algo que nosotros tenemos que solucionarles a ellos. ¿Se va a poder? Porque no se ha podido en el mundo, Zoe. No, pero mira, yo sí creo que todo aquello que sepamos que la pandemia no se va a poder, no debemos dejar de intentarlo. ¿Cómo estamos de capacidad? Veíamos este fin de semana fotografías de hospitales privados anunciando que ya no tienen capacidad para recibir a pacientes COVID. Sí. Algunos también del sector de salud, de la Ciudad de México sobre todo. ¿Cómo vamos en el país, en los del Instituto Mexicano del Seguro Social? Mira, nosotros todavía tenemos capacidad. Tenemos hospitales como Infecto de la Raza, tenemos hospitales aquí que están al 20% aún. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que esto no es una progresión que vayas sumando de 5 en 5 o de 10 en 10. Son proyecciones que de repente se te pueden disparar y de estar al 50% en un hospital. Sí, puede ser que el martes ya esté a reventar. Exacto. ¿Cuántas camas hay en el país disponibles ahorita para COVID? Bueno, para COVID con ventilador del Seguro Social estamos ya cerca de las 4,200. ¿Cama con ventilador? Cama con ventilador, con personal, con equipo. Porque esa es la otra. No es nada más tener una cama. Tiene que tener una instalación de oxígeno, después que tenga el ventilador y además del ventilador que tenga el personal de los equipos COVID capacitados y ese personal a su vez tenga todo el equipo y los grupos terapéuticos para atender ese personal. Y sin ventilador, pero para los pacientes que requieren. No, bueno, tenemos cerca de 19,000 camas para esto. ¿Qué pasa con los familiares, Zoe? Porque si yo traigo a mi esposo con síntomas o ya confirmado, pues yo soy un caso sospechoso también, ¿no? He tenido contacto con él cercano. ¿A poco puedo entrar ahí con el resto de los familiares? No, lo que estamos haciendo es mandar lineamientos a todas las unidades para que sepan cuál es el manejo de familiares. Por ejemplo, el simple hecho de decir solo puede haber un familiar por cada uno de los pacientes y poder atenderlos de la mejor manera posible, para que aquí, en este lugar, puedan tener información, para que en este lugar puedan tener también atención por parte, en particular a las TAOTS, que son nuestras titulares de atención a los derechohabientes, que estén hablando con ellas y proveyéndoles de lo mínimo indispensable. ¿Les dan seguimiento médico? Sí, claro. Exacto, se les están tomando sus síntomas y demás. Continuando con las flechas que veníamos, viene el familiar. Aquí está la señorita asistente médica, que es la que toma los datos del paciente, equipada también vestida, es nada más por esta ventanita. Y como ven, es
cerrado el acceso al área de allá, ¿no? En esta área está nuestra compañera de trabajo social también solicitando todos los datos adicionales para los informes, etcétera. Recordemos que estos pacientes reciben información vía telefónica. Estamos listos para la fase 3, ya empezó la semana pasada, pero irá incrementando y las cosas irán siendo cada vez más difíciles. Es que hay que decir las cosas como son. Sí, mira, yo creo que nadie en el mundo estaba listo para esto. Muchos sistemas de salud han tenido niveles críticos, límites, y lo que tenemos que asegurarnos nosotros es que no dejemos de hacer nada justamente para prepararnos mejor. Si no logramos achatar la curva y se siguen creciendo el número de casos en un tiempo tan corto, pues entonces tendremos más problemas. ¿Qué es de lo que debemos de asegurarnos? Yo creo que son 3 cosas básicas. Primero, proteger al personal. Protegerlo en todos los sentidos. ¿Su personal tiene miedo, doctor, de que los agredan, de que les avienten cloro, de que los golpeen, de que no los dejen subir al transporte? El miedo es una reacción natural a todo evento inesperado y también sobre todo cargado de estrés emocional por parte de este padecimiento, pues no puede ser la excepción. Yo soy especialista en medicina de emergencias y créame que esta situación es nueva. ¿Qué pasó con el personal del IMSS que se contagió? Incluso algunos han fallecido. No estaban tan bien preparados, llegó antes. ¿Es lo normal? Es decir, tanto contacto. ¿Qué fue lo que pasó con eso? No, primero, lo que ocurrió pues, ha sido muy doloroso. En todo el mundo hemos visto cómo pues, las tasas de contagio de personal médico pues son un número importante del número total de contagios de un país. Sin embargo, esto nos debe de apurar a hacer más y hacer más y hacer más para tenerlos protegidos. Hacer más significa tener mucho más estrictos controles de accesos y de ingresos y de egresos del propio personal. Hacer más significa que les garanticemos que van a tener todo el equipo de protección personal en el momento que lo necesitan. Pero el tema de los contagios, ayer justamente estuve en Monclova, estuve en el hospital, en el Hospital General de Zona número 7, allá en Monclova, en la Torre B, en un diálogo con el personal. ¿Están enojados? Pues yo creo que están ellos, desde luego, que tristes, que están molestos, pero también están muy echados para adelante. Están dispuestos a salvar al hospital y sacarlo adelante, porque eso nunca debió haber ocurrido. ¿Qué falló? ¿Ya tienen detectado lo que falló para que no ocurra y siga? Por supuesto que sí, hubo a insuficiencias que había en el hospital desde hace muchos años, insuficiencias de personal, de material, de insumos, de recursos incluso, se sumaron varias cosas. Errores a la hora de hacer algunos protocolos, omisiones de una capacitación que estaba bien que fuera en línea, pero que tenía que tener una parte presencial mucho más clara, y también deficiencias en algunos de los protocolos de entrada, salida y de detección del personal. No va a haber subregistro de casos, no va a haber personas que fallecen por COVID-19 y se registran como otra cosa. Se los pregunto porque ha sucedido, o por lo menos lo han denunciado. No, eso no puede ocurrir. Esta es una epidemia en el país y una pandemia global que a todos nos debe de someter y poner en una posición. Sabemos que van a haber noticias malas, sabemos que van a haber noticias durísimas, y esconder información no es la estrategia para evadir esa realidad. Bueno, desde luego que así como tienen planeado que funcione este hospital, que empezó operaciones hace algunas horas al estar inhabilitado por el sismo, es como deberían de funcionar todos. Sabemos perfectamente que no es así, sabemos perfectamente que hay carencias tanto en equipo médico como en preparación, pero ahí están los protocolos que se deben seguir en esta crisis, en esta emergencia, en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.